Cuando los rumores se convirtieron en titulares, nadie en el palacio pudo seguir ignorándolo. El ex canadiense de Meghan finalmente habló y su revelación amenaza con desestabilizar los cimientos mismos del reinado del rey Carlos. Secretos largamente enterrados tras puertas doradas ahora se derraman ante la opinión pública. ¿Qué fue lo que reveló que podría forzar al monarca a tomar medidas implacables? ¿Y quién ostenta realmente la autoridad moral en este drama que se despliega? Durante meses, los rumores circularon por la prensa sensacionalista y las redes sociales. Una sombra del pasado de Meghan se estaba preparando para hablar. La mayoría lo descartó como otro escándalo pasajero, pero los que estaban dentro del círculo real sabían que era algo más. Había un patrón, una construcción cuidadosa, que sugería que esta no era una entrevista cualquiera. Los flashes de las cámaras destellaron y los micrófonos se acercaron cuando el ex canadiense, conocido por su carácter reservado y tranquilo, finalmente dio un paso al frente. Habló con un tono calmado pero inquietante, revelando detalles que nadie había anticipado. La revelación se centró en correspondencia, fotografías y encuentros privados, insinuando un capítulo de la vida de Meghan que había sido deliberadamente ocultado. El momento, afirmó, era esencial. Su conciencia exigía la verdad antes de que la percepción pública fuera manipulada aún más. Los asistentes reales, ya de por sí agotados por los compromisos en curso, de repente se vieron inmersos en reuniones de emergencia. El rey Carlos fue informado de inmediato, con el ceño fruncido y su mente siempre dada a la toma de decisiones, ya trazando contingencias. El palacio, conocido por su aire de permanencia y control, de repente se tambaleaba sobre la incertidumbre. Imágenes aéreas del Palacio de Buckingham, capturadas en la niebla matutina, revelan la yuxtaposición muros centenarios que se mantienen estoicos mientras el caos hierve en su interior. Dentro de las oficinas reales, se revisan documentos confidenciales, se consulta a los abogados y los asesores susurran estrategias para contener las consecuencias. Las palabras del ex canadiense fueron quirúrgicas, precisas y contundentes, suficientes para impulsar al monarca a tomar medidas sin precedentes. Mientras tanto, Meghan misma mantuvo silencio público, aunque su círculo íntimo bullía de estrategias. Las redes sociales estallaron con especulaciones. Los medios de comunicación enmarcaron la historia como un choque entre el pasado y el presente, entre la libertad personal y el deber real. La opinión pública se dividió marcadamente. Algunos condenaban a Meghan por su pasado, otros cuestionaban las posibles movidas del rey Carlos. En las sombras de esta tormenta, las alianzas cambiaron silenciosamente. Amigos se convirtieron en informantes, confidentes se volvieron negociadores. Los historiadores señalan que la monarquía británica ha enfrentado muchas crisis, pero esta era diferente. El ex canadiense no solo insinuó, reveló pruebas concretas, material que podría cambiar las consideraciones sobre herencias, influir en los debates sobre la sucesión e incluso impactar la confianza pública en la monarquía. Objetos simbólicos, un broche regalado por la reina, una carta firmada, una fotografía privada se convirtieron ahora en puntos focales de interpretación. Cada detalle importaba, cada mirada, cada declaración era analizada. Dentro del palacio, la tensión era palpable. Los asesores del rey Carlos debatían, actuar con rapidez o retrasar la acción, reconocimiento público o maniobra silenciosa. La reputación del rey por su autoridad mesurada enfrentaba una prueba como ninguna otra. Y mientras la historia se filtraba más allá de los muros del palacio, los ciudadanos comunes observaban, cautivados, preguntándose, ¿quién ostenta realmente el poder detrás de la corona? ¿Qué tan bien conocemos realmente el pasado de Meghan? El hombre tranquilo de Canadá, alguna vez considerado una simple nota al pie, ahora tiene la llave de un secreto que podría sacudir a la monarquía, cartas ocultas, reuniones privadas y alianzas nunca vistas que lo vincula con la corona. ¿Y por qué el rey Carlos se siente obligado a actuar con tanta urgencia? Esta es una historia que va más allá de los tabloides, adentrándose en los sombríos corredores del poder. Antes de que Meghan pisara el escenario global, vivió una vida alejada del escrutinio real. Sin embargo, incluso entonces, los eventos estaban moldeando silenciosamente el futuro. Su ex canadiense, descrito por amigos como un hombre de principios y cauteloso, fue una de las pocas personas que realmente la vio más allá de la persona pública. Con los años, recolectó fragmentos de su vida, cartas escritas con tinta, fotografías guardadas en sobres y grabaciones de conversaciones íntimas que, en un principio, parecían inofensivas. Para la mayoría, estos eran recuerdos inofensivos, recuerdos de una relación pasada. Pero a los ojos de la monarquía, de repente se volvieron explosivos. Las revelaciones del ex canadiense insinuaban interacciones que, si se sacaban de contexto o
Peor aún, se utilizaban como arma podrían amenazar la imagen cuidadosamente construida de Meghan y su lugar en la vida real. Algunos de los documentos sugerían acuerdos, promesas y encuentros que el palacio había asumido que eran privados, olvidados o insignificantes. En sesiones informativas secretas, al rey Carlos se le presentó una cronología de los eventos, los asesores rastrearon reuniones, cotejaron cartas con calendarios oficiales y reconstruyeron una narrativa que desafiaba la percepción pública. Cada artefacto, el obsequio intercambiado, el mensaje privado, la fotografía discreta se convirtió en una pieza del rompecabezas, revelando cómo las relaciones personales y las responsabilidades reales se habían entrelazado silenciosamente. El equipo legal del palacio comenzó a investigar en silencio. ¿Podrían estas revelaciones influir en disputas de herencia? ¿Podrían afectar la precedencia ceremonial o incluso los derechos de sucesión vinculados indirectamente a la opinión pública? Lo que estaba en juego era alto y la urgencia reemplazó a la cautela. Mientras tanto, el círculo íntimo de Meghan se apresuró a comprender cuánto del pasado debía permanecer privado y cuánto podría inevitablemente filtrarse a la prensa. Fuera de los muros del palacio, la historia del ex canadiense ganaba impulso. Los usuarios de redes sociales diseccionaban cada foto y cita, florecían las teorías de conspiración y los periodistas trabajaban incansablemente para conectar los puntos. Lo que una vez se consideró trivial, un romance pasado en Canadá, ahora se magnificaba en un drama geopolítico. La historia destacaba el delicado equilibrio entre la vida privada y el escrutinio público, y como una sola revelación podía tener repercusiones a través de los continentes. Asterisco visualmente, las pistas cinematográficas cuentan la historia tomas de archivo de las calles de Toronto, cafeterías tranquilas donde ocurrían reuniones privadas e imágenes parpadeantes de cartas bajo la luz de una lámpara. La atmósfera es tensa, reflexiva, casi voyerista. El público siente el peso del secreto, la presión de la verdad a punto de surgir y el miedo silencioso de aquellos cuyas reputaciones penden de un hilo. El ex canadiense se mantuvo tranquilo, metódico y casi clínico en sus revelaciones. Nunca buscó fama ni venganza. Sin embargo, su testimonio, tan preciso y revelador, obligó a la monarquía a enfrentar verdades incómodas. Los secretos, por muy profundamente enterrados que estén, tienen la costumbre de resurgir y cuando lo hacen, incluso los reyes deben actuar con decisión. Lo que estaba en juego ahora era claro. La corona, el público y la propia Meghan estaban atrapados en las corrientes de la historia y la emoción humana. En los pasillos silenciosos de Buckingham se tomaban decisiones que tendrían repercusiones en toda la mancomunidad. Suscríbete y presiona la campanita para descubrir más secretos reales. Bajo los pisos pulidos del palacio, detrás de puertas cerradas y escaleras olvidadas, yacen cartas que nadie debía ver. ¿Qué verdades guardan? ¿Y por qué el rey Carlos teme que su exposición pueda desatar un escándalo? Mientras el ex canadiense habla, estos archivos prohibidos son sacados a la luz revelando alianzas, traiciones y secretos que podrían reescribir la historia real. El palacio es más que grandeza y ceremonia, es un laberinto de historia, lleno de capas de secretos y cámaras ocultas. Dentro de sus archivos restringidos, miles de cartas y documentos reposan, catalogando siglos de vidas reales. Pocos tienen acceso, y aún menos son conscientes de su potencial explosivo. Cuando el ex canadiense se presentó, insinuó la existencia de material que había sido deliberadamente escondido, correspondencia que podría cambiar la percepción pública y el protocolo real por igual. Estas cartas, algunas con fecha de años atrás, revelan negociaciones privadas, promesas personales y momentos de vulnerabilidad nunca destinados a ojos públicos. En una carta, Meghan confía sus miedos y ambiciones, sus palabras revelando un lado de ella que el mundo rara vez ve. Otro documento hace referencia a alianzas estratégicas, reuniones e intervenciones silenciosas que, aunque privadas en su momento, ahora podrían tener implicaciones monumentales. Cada papel cuenta una historia de complejidad humana, amor, ambición, lealtad y compromiso moral. Los equipos legales e históricos del rey Carlos se apresuraron a evaluar el contenido, trabajaron en secreto, conscientes de que incluso una filtración podría provocar la indignación pública o avivar el frenesí de la prensa sensacionalista. Para el monarca, no se trataba simplemente de proteger la reputación, se trataba de salvaguardar la integridad de la institución. Cada carta requería un examen cuidadoso, que podía reconocerse públicamente, que debía permanecer confidencial. Y lo más importante, cómo actuar antes de que la narrativa se saliera de control. Las señales visuales intensifican el drama. Primeros planos de la escritura a mano con tinta, sobresellados que se abren, fotografías de archivo de una Meghan más joven y pasillos iluminados por velas evocan una sensación de investigación clandestina.
toma aéreas cinematográficas de los terrenos del palacio enfatizan el contraste, el exterior majestuoso y sereno versus el interior tenso, casi frenético. Las cartas, artefactos aparentemente inocentes, están cargadas de poder potencial, capaces de alterar la historia contada a millones. Mientras tanto, el excanadiense se mantuvo sereno, sus revelaciones deliberadas y precisas. Cada revelación parecía programada para maximizar el impacto, pero nunca maliciosa. Al poner estos archivos en el punto de mira, iluminó un lado de la vida real que a menudo pasa desapercibido, la intersección de las historias personales y el deber público. El palacio se dio cuenta de que la historia misma se había convertido en un arma y controlar su narrativa era ahora primordial. El descubrimiento de estas cartas también cambió las alianzas dentro del círculo real. Asistentes de confianza, durante mucho tiempo en las sombras, se convirtieron en estrategas clave. Facciones rivales evaluaron las implicaciones, sopesando la lealtad frente a la oportunidad. Y para el rey Carlos, lo que estaba en juego no podía ser más claro. El movimiento equivocado podría provocar un escándalo, el correcto podría afirmar su autoridad de manera decisiva. Mientras el mundo observa, la pregunta sigue siendo, ¿qué revelarán a continuación estos archivos ocultos? ¿Protegerán a la monarquía o amenazarán sus cimientos? ¿Y quién ostenta realmente el poder, el rey, el ex o las propias historias? Suscríbete y presiona la campanita para descubrir más secretos reales. Mientras el palacio bulle con susurros de escándalo, una figura mantiene silenciosamente la clave del drama que se desarrolla. La joven heredera pariente lejana de Meghan por matrimonio es más que una espectadora real. ¿Podría su influencia oculta determinar el resultado de esta crisis? ¿Y por qué incluso el rey Carlos observa cada uno de sus movimientos? El juego de los secretos tiene una nueva jugadora y su papel podría cambiarlo todo. Lady Amelia, de apenas 20 años, siempre había sido una presencia discreta en las reuniones reales. Conocida por su aplomo e inteligencia, se movía entre los deberes ceremoniales con gracia, rara vez atrayendo la atención. Sin embargo, bajo la serena fachada, poseía acceso a conocimientos y conexiones que pocos fuera del círculo íntimo tenían. La larga amistad de su padre con asesores clave del palacio le había concedido vislumbres de archivos, conversaciones y planes estratégicos generalmente reservados para la realeza de alto rango. Cuando la noticia de las revelaciones del ex canadiense estalló, Lady Amelia reconoció de inmediato las implicaciones. Sabía que documentos podrían inflamar a la prensa y que verdades podrían proteger la reputación de su familia. Más que eso, comprendía el poder simbólico del momento, la revelación correcta, entregada en el momento preciso, podría reforzar la lealtad, restaurar la confianza pública e incluso influir en los resultados legales. En reuniones secretas, asesoró altos funcionarios, sugiriendo respuestas mesuradas y planes de contingencia. Su influencia era sutil pero innegable. Una mirada aquí, una nota cuidadosamente redactada allá se convirtió en la mano invisible que guiaba las decisiones. Los pasillos del palacio, que normalmente solo resonaban con pasos ceremoniales, ahora llevaban conversaciones susurradas, su presencia moldeando silenciosamente el flujo de información. Visualmente, la narrativa cinematográfica enfatiza su doble papel. Tomas de Lady Amelia caminando sola por pasillos resonantes, su sombra extendiéndose por los suelos de mármol, primeros planos de sus manos manipulando cartas con delicadeza, la luz de las velas parpadeando en su expresión pensativa. Estas imágenes resaltan tanto su juventud como el peso de la responsabilidad que lleva. El público comienza a darse cuenta de que en el drama real, el poder no siempre se hereda, puede ejercerse silenciosamente, estratégicamente y con un profundo impacto. Sus interacciones con el rey Carlos fueron delicadas. El monarca, consciente de sus percepciones, escuchaba con atención, buscando ocasionalmente su perspectiva sobre asuntos delicados. Aunque se mantenía respetuosa y deferente en público, su consejo privado resultó invaluable. Su capacidad para interpretar señales sutiles, anticipar resultados y aconsejar discreción la convirtió en una jugadora indispensable en un drama donde cada paso en falso podía tener consecuencias globales. El ex canadiense, mientras tanto, subestimó por completo su presencia, se había centrado en el público y el monarca, sin darse cuenta nunca de que las intervenciones de Lady Amelia estaban guiando silenciosamente la respuesta del palacio. Cartas, revelaciones de archivo y consejos estratégicos, todo filtrado a través de su juicioso criterio, permitieron al rey Carlos actuar con decisión, equilibrando la autoridad moral con la necesidad práctica. El papel de la joven heredera también tenía una dimensión personal.
Más allá de la política y la estrategia, entendía el costo humano del escándalo, el costo emocional para los miembros de la familia, el estrés para el personal y el delicado equilibrio entre la privacidad y la transparencia. Sus percepciones aseguraron que las acciones no solo fueran estratégicas, sino también humanas. Mientras el palacio navega por la turbulencia desatada por el excanadiense, una verdad se vuelve clara. Incluso en un mundo dominado por reyes y reinas, una heredera inteligente y discreta puede ejercer un poder de formas que el mundo nunca ve y a veces esa influencia es la diferencia entre el caos y el control. Asterisco justo cuando el palacio parecía estar recuperando el control, apareció una nueva tormenta, una rival, alguna vez descartada como distante e irrelevante, ahora da un paso al frente con una reclamación que podría trastocarlo todo. ¿Chocarán la ambición, el resentimiento y las maniobras legales con la autoridad real? ¿Y hasta dónde llegará el rey Carlos para proteger la corona y la reputación de la familia de ser fracturada para siempre? Al otro lado del Atlántico, un pariente lejano de Meghan, hasta ahora desconocido para la mayoría, se había estado preparando silenciosamente para este momento. Camilla Parker, la rival, como susurraban los conocedores del palacio, vio las revelaciones del ex canadiense no como un escándalo, sino como una oportunidad. Presentó una reclamación inesperada, un desafío a ciertas herencias y privilegios, citando derechos familiares y acuerdos no divulgados. El momento era perfecto, casi orquestado, y envió ondas de choque a través de Buckingham y Windsor por igual. La reclamación era compleja, técnica y emocionalmente cargada. Se resucitaron documentos de décadas atrás, se reinterpretaron cartas y se reexaminaron conexiones familiares. El equipo legal de Camilla fue agresivo, aprovechando las estrictas reglas del palacio contra la divulgación e intentando sembrar dudas sobre el manejo de asuntos privados por parte de la monarquía. Cada movimiento que hacía era calculado, una partida de ajedrez con apuestas medidas en reputación, riqueza y poder. Asterisco dentro del palacio, los asesores convocaron consejos de emergencia. El rey Carlos, conocido por su toma de decisiones mesurada y reflexiva, ahora enfrentaba un dilema: confrontar a la rival abiertamente y arriesgarse a un espectáculo público, o maniobrar discretamente entre bastidores para neutralizar la amenaza. El personal y los asistentes fueron puestos en alerta máxima, monitoreando cada comunicación, cada filtración a la prensa, cada presentación legal. El palacio se estaba transformando de un símbolo de tradición en una sala de guerra de estrategia. La narración visual aumentó la tensión. Tomas cinematográficas de Camilla revisando archivos polvorientos en oficinas con poca luz contrastaban con imágenes aéreas panorámicas de los jardines del palacio, serenos pero engañosamente tranquilos. La narrativa del poder era clara. Incluso el miembro de la familia más distante podía convertirse en una fuerza formidable si el momento y la estrategia se alineaban perfectamente. La rivalidad ya no era personal, era institucional. Las alianzas cambiaron silenciosamente. Algunos cortesanos apoyaron sutilmente la posición de Camilla, viendo una ventaja potencial en su aparición. Otros se unieron en torno a la joven heredera, Lady Amelia, cuyas percepciones ayudaron a anticipar los movimientos de la rival. El rey Carlos tuvo que equilibrar la lealtad, la precisión legal y la percepción pública, todo mientras la historia se desarrollaba en un panorama mediático hambriento de escándalo. Asterisco el ex canadiense, mientras tanto, se convirtió en un comodín inesperado. Sus revelaciones habían desencadenado esta cascada de eventos, pero ahora enfrentaba preguntas morales. ¿Había desatado el caos o simplemente había permitido que verdades ocultas salieran a la superficie? Cada elección, cada revelación, repercutía en las familias, la monarquía y el público global. En última instancia, la reclamación de la rival destacó una verdad central. El poder en el mundo real rara vez es absoluto y el control es constantemente disputado. Cada secreto, cada carta, cada conversación susurrada podía ser utilizada como arma. Y mientras el rey Carlos consideraba sus próximos pasos, una realidad se avecinaba. Para proteger la corona y el legado de la familia, una acción decisiva, e incluso brutal, podría ser inevitable. Asterisco el escenario está listo para una confrontación de alto riesgo. Tras las puertas del palacio, los equipos legales chocan por cartas, herencias y secretos. Cada movimiento es calculado, cada palabra es escrutada. ¿Superará el rey Carlos a la rival, o las revelaciones del ex canadiense inclinarán la balanza? En esta batalla de ley, lealtad y legado, la supervivencia del palacio pende de un hilo. Mientras la reclamación de Camilla Parker ganaba impulso, el palacio movilizó rápidamente sus fuerzas legales y estratégicas. Lo que estaba en juego no era meramente ceremonial. Se extendía a herencias, propiedades privadas e incluso cambios sutiles en la influencia pública.
El equipo del rey Carlos comenzó a diseccionar cada carta, contrato y registro mencionado en la reclamación de la rival, buscando lagunas jurídicas y precedentes que pudieran proteger a la monarquía. La joven heredera, Lady Amelia, desempeñó un papel de asesoría crítico, coordinándose con las mentes legales mientras permanecía discreta. Ayudó a identificar qué revelaciones eran potencialmente dañinas y cuáles podrían aprovecharse para mantener la autoridad moral del palacio. Sus percepciones aseguraron que la respuesta real fuera estratégica en lugar de reactiva, evitando que la crisis se descontrolara. La tensión era palpable en cada reunión del palacio. Los asesores debatían si involucrarse públicamente o mantener las disputas a puerta cerrada. Las sesiones de estrategia se desarrollaban como juegos de guerra. ¿Quién hablaría? ¿Cuándo y cómo? Las revelaciones del ex canadiense, antes vistas como un problema lejano, ahora influían en cada decisión. Cada documento que había revelado se convertía en evidencia que ambos bandos podían manipular. La narración cinematográfica subrayó el drama. Primeros planos de manos firmando documentos legales, imágenes de archivo de disputas reales pasadas y tomas en cámara lenta de asesores caminando por corredores de mármol transmitían la tensión y el peso de las decisiones. Afuera, los periodistas y comentaristas de redes sociales especulaban sin cesar, mientras el palacio se movía con la precisión de un maestro de ajedrez planeando varios movimientos por adelantado. Las negociaciones fueron delicadas. Algunos aliados mediaron silenciosamente entre la rival y la corona, mientras que otros trabajaron para desacreditar las reclamaciones o reinterpretar las pruebas. Entre bastidores, la autoridad del monarca se reforzó mediante una comunicación cuidadosa. Cartas, reuniones privadas y filtraciones controladas aseguraron que la narrativa del palacio siguiera siendo dominante. Cada interacción era una mezcla de diplomacia y previsión táctica. El ex canadiense, observando desde lejos, mantuvo una compostura tranquila. Aunque sus revelaciones habían puesto en marcha los acontecimientos, no tenía intención de escalar el conflicto aún más. Sin embargo, su influencia moral persistía, obligando tanto al palacio como a la rival a actuar con mayor cautela. Su presencia era un recordatorio de que incluso los actores distantes podían tener un enorme impacto cuando la verdad se cruza con el secreto. A medida que la batalla legal se desarrollaba, quedó claro que la monarquía no es solo tradición o ceremonia. También es estrategia, previsión y control sobre la narrativa. Cada decisión tenía peso, moldeando la percepción pública y el legado a largo plazo de la corona. El palacio, a pesar de sus muros centenarios, ahora operaba como un centro de mando táctico, combinando ley, diplomacia e intuición para proteger su soberanía. El resultado seguía siendo incierto, pero una verdad era innegable. En el mundo real, cada secreto tiene una consecuencia, y solo aquellos que anticipan los movimientos de los demás pueden sobrevivir a la tormenta. Suscríbete para seguir cada giro en esta saga real. El día del juicio llega. Lo que una vez se susurró tras los muros del palacio ahora queda al descubierto ante el mundo. Un solo gesto, un objeto simbólico o una declaración cuidadosamente elaborada podrían cambiar la percepción pública para siempre. ¿Cómo afirmará el rey Carlos su autoridad? ¿Y quién emergerá victorioso en este drama de secretos, lealtad y poder moral? Después de semanas de deliberación privada, el palacio se preparó para una declaración pública. Las revelaciones del ex canadiense ya habían despertado la curiosidad global y la especulación de los medios alcanzó un punto álgido. Cada asistente real entendía que esta revelación necesitaba precisión. No se trataba solo de la verdad, sino también del simbolismo, la percepción y la delicada proyección de autoridad. El rey Carlos apareció ante las cámaras, flanqueado sutilmente por asesores de confianza. Su expresión era calmada, controlada, pero llevaba el peso de siglos de monarquía. En su mano, sostenía un broche, un artefacto aparentemente simple, pero profundamente significativo. Era una pieza históricamente asociada con la unidad familiar, la lealtad y la sabiduría discreta. El gesto fue deliberado, un mensaje visual tanto para el público como para la rival. La autoridad moral de la corona permanecía intacta. Mientras hablaba, cada palabra fue cuidadosamente elegida. Las referencias al deber, el honor y la transparencia resonaron en audiencias de todo el mundo. El discurso equilibraba el reconocimiento con la discreción. Se revelaron verdades, pero se mantuvo la dignidad. Fue una clase magistral de percepción pública que demostró cómo el control narrativo puede moldear tanto el sentimiento nacional como la reputación de una familia. Las imágenes cinematográficas realzaron el momento. Imágenes en cámara lenta del broche sujeto en la mano del rey Carlos.
Tomas aéreas de multitudes vitoreando yuxtapuestas con los tranquilos pasillos del palacio, imágenes de archivo de monarcas pasados entretejidas sutilmente en la transmisión. Incluso las expresiones faciales sutiles, el destello de preocupación, un asentimiento de determinación contaban una historia más allá de las palabras. Mientras tanto, la guía discreta de Lady Amelia había asegurado que el momento y el contenido de la revelación fueran impecables. Detrás de escena, los equipos legales habían despejado posibles obstáculos, los asesores habían informado al personal y los gestos ceremoniales habían sido meticulosamente coreografiados. Cada elemento servía a un solo propósito, reafirmar la autoridad real mientras se contenía la narrativa del escándalo. El ex canadiense, observando desde lejos, expresó alivio. Sus revelaciones habían provocado la crisis, pero el palacio había manejado las consecuencias con una habilidad calculada. La opinión pública, aunque inicialmente volátil, comenzó a estabilizarse. Los analistas notaron una combinación notable de transparencia y control, una lección de gestión de crisis para instituciones de todo el mundo. Incluso Camilla Parker, la rival, tuvo que reconocer la efectividad de la estrategia del palacio. Los desafíos legales permanecían, pero la emergencia simbólica, el broche, el discurso, la sutil demostración de autoridad había reforzado la posición de la monarquía ante los ojos del público. El drama estaba lejos de terminar, pero el palacio había recuperado el control narrativo. Asterisco a medida que las cámaras se apagaban y las multitudes se dispersaban, el mensaje era claro asterisco asterisco en el mundo de la realeza, la percepción es poder, y los gestos simbólicos a menudo tienen tanto peso como las batallas legales o los archivos confidenciales. En una sola revelación pública, siglos de secretos, estrategia e influencia habían convergido para asegurar tanto la dignidad como la autoridad. Asterisco suscríbete para ver cómo concluye esta saga real. La tormenta ha pasado, pero los ecos permanecen. ¿Qué lecciones registrará la historia de este choque de secretos, ambición y verdad? El rey Carlos, el ex canadiense de Meghan y la joven heredera han desempeñado sus papeles, pero ¿quién emerge no solo victorioso, sino triunfador moral? El legado de la corona no es meramente riqueza o poder, es confianza, deber y el peso de las decisiones tomadas en las sombras. Tras la revelación pública y las confrontaciones legales, el palacio entró en un periodo de reflexión. El rey Carlos había actuado con decisión, equilibrando la autoridad moral con la estrategia pragmática. Había preservado la dignidad de la corona mientras respondía a las amenazas tanto de secretos pasados como de rivales ambiciosos. La cuidadosa orquestación de gestos, palabras y tiempos aseguró que la monarquía emergiera no solo intacta, sino respetada. La influencia de Lady Amelia fue silenciosamente celebrada dentro del palacio. Su previsión, discreción y perspicacia estratégica habían guiado las decisiones clave, demostrando que la juventud y la inteligencia podían ejercer el poder con tanta eficacia como la tradición. Al navegar por las complejidades de la emoción humana, el precedente histórico y la percepción pública ayudó a dirigir a la familia real a través de la turbulencia sin sacrificar la integridad moral. El ex canadiense, una vez un comodín impredecible, había contribuido al bien común al revelar verdades que de otro modo podrían haberse enquistado. Su papel subrayó una lección vital. La honestidad, incluso cuando es inconveniente, puede servir como catalizador para la responsabilidad, la reflexión y el cambio positivo. Si bien sus revelaciones inicialmente amenazaron con un escándalo, finalmente reforzaron la credibilidad de la monarquía, mostrando que la transparencia no necesita socavar la autoridad. Asterisco para Camilla Parker y otros rivales, el episodio fue un claro recordatorio de que la ambición debe ser moderada por la estrategia y el momento oportuno. Incluso las reclamaciones o quejas legítimas podían fracasar si se gestionaban mal en un contexto de asesoramiento coordinado y claridad moral. El palacio había demostrado que la autoridad y el legado se mantienen no solo a través del poder, sino a través de la acción juiciosa y el respeto por los principios éticos. Visualmente, el capítulo final se desarrolla con elegancia cinematográfica, tomas panorámicas del Palacio de Buckingham bañado por la luz de la tarde, Lady Amelia revisando archivos con satisfacción silenciosa, el rey Carlos observando las rutinas ceremoniales con renovada gravedad, e imágenes de archivo de monarcas pasados que refuerzan el peso de la historia. Los objetos simbólicos, el broche, las cartas y los artículos ceremoniales, permanecen como recordatorios de que el legado se construye tanto a través de artefactos tangibles como de elecciones deliberadas. El público, ahora consciente del drama pero tranquilizado por su resolución, respondió con renovado interés y respeto. Las encuestas de opinión reflejaron un cambio sutil: admiración por la transparencia, reconocimiento de la estrategia y reconocimiento de la complejidad humana detrás de la corona.
El palacio había sobrevivido al escrutinio, al escándalo y a las reclamaciones rivales, y emergió más fuerte. Asterisco en última instancia, la victoria moral se extendió más allá de los resultados legales o la percepción pública. Se trataba de integridad, prudencia y la afirmación silenciosa de los valores que definen a la monarquía, el deber hacia la familia, el compromiso con la verdad y la responsabilidad hacia el público. La historia registraría este episodio como un testimonio de la administración cuidadosa y la previsión estratégica, un recordatorio de que incluso en momentos de turbulencia, la claridad moral puede preservar tanto el legado como el honor. La historia concluye con una sensación de calma perdurable, pero las lecciones perduran. En un mundo de secretos y poder, la sabiduría, el momento oportuno y el coraje moral son las verdaderas medidas de la victoria.